Esta semana, mis hermanos, fue sin duda la semana más oscura para Washington. En este video vamos a ver por qué la entrada de China a este conflicto de Hormuz cambia las reglas del juego para siempre, pero no solo eso. Hay imágenes acerca de la humillación histórica que sufrió Donald Trump al ser expulsado de su propio cuarto de guerra y al final vamos a ver la cifra real de bajas de estadounidenses que el Pentágono no quiere que sepas. A new global player is stepping into the crisis, and the message is clear. Chinese President Xi Jinping has warned that the Strait of Hormuz must remain open. The statement comes after a dramatic escalation at sea, when US forces seized an Iranian-flagged vessel in the Gulf. China amenaza a Estados Unidos para que deje de disparar a buques chinos. Ayer, lo que hizo el gobierno de Donald Trump es disparar a un buque carguero que venía con provisiones de Asia y que precisamente estaba por entrar al estrecho de Hormuz. Ahí fue cuando las imágenes que vimos al principio, un destructor de la Marina de Estados Unidos disparó contra este buque, inutilizándolo, dándolo en el cuarto de máquinas y después abordándolo para tomar control del barco y de toda la mercancía que venía ahí con ella. Esto se llama totalmente piratería, pero China está ya levantando la voz de que no va a permitir que eso suceda. Y la razón por la que lo hace es de bastante peso. Mira, te comento. En el centro de la controversia de todo esto se encuentra este buque, el MV Tuska, un buque portacontenedores iraní bajo sanciones, conocido por operar entre los puertos chinos e iraníes. Este buque había cargado en China, luego en Malasia y se dirigía a Irán para ser descargado, cuando el destructor de misiles guiados de Estados Unidos abrió fuego dañando la sala de máquinas del barco. Y aquí es donde todo se empieza a escalar, porque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhou Yaoqing, calificó la situación como muy sensible y complicada, además amenazando a que Estados Unidos actúe con responsabilidad para evitar una mayor escalada. Irán ha llamado esto como se llama, le ha puesto el nombre. Esta captura la ha nombrado como una piratería armada y una clara violación al cese al fuego acordado. Y en este momento ya China está pensando en tomar represalias, está avisando a Estados Unidos que no va a permitir que eso lo haga. Además de esto, hace algunos días, Donald Trump amenazó con imponerle más aranceles a China si le continuaba vendiendo armamento a Irán. China le respondió diciendo: lo que hagamos nosotros y lo que le vendamos a Irán es asunto de nuestra soberanía nuestra. No vamos a decidir ni a informar a quién le vendemos o no le vendemos armas o cualquier otro producto. Es decir, aquí la situación, mis hermanos, ya se está tensando y está pegando específicamente a China. Pero, ¿por qué tanto interés de China en este conflicto? ¿Por qué le afecta? ¿Nada más porque Irán es su aliado? Pues no, mis hermanos, las razones son de mucho mayor peso, mucho más profundas. Y es que este es el dato clave. China recibe aproximadamente un 92% de sus importaciones petroleras por mar. Esto viene desde Arabia Saudita, Irán, Irak, Omán, Emiratos Árabes Unidos principalmente, aunque otra parte la recibe por oleoductos que llegan de Rusia, pero es mucho menos. Entonces, aquí es una importancia estratégica y energética para China, porque sin ese combustible, pues no puede seguir operando su maquinaria, no puede seguir operando el país. Se estima, mis hermanos, que ya las reservas que tiene China son de algunos pocos meses, entre 2 y 3 meses. Entonces, si este conflicto se prolonga, pondría en graves aprietos a China. Es por eso que no le interesa que este conflicto siga y que se logre la paz de una forma mucho más pronta. Porque fíjate, mi hermano, dentro de todo este conflicto, bueno, desde que está Donald Trump, todo ha sido pelea y pleito por el petróleo. Mira, por ejemplo, lo que sucedió con Venezuela, seguramente tú lo recuerdas, con eso nos empezamos el año. No nada más fue el secuestro de Nicolás Maduro, sino el control de la producción venezolana de petróleo, en donde ya le están vendiendo en mayor cantidad a refinerías en Estados Unidos, pero también con Cuba. Cuba lo está aislando, lo está tratando de estrangular precisamente para que no le llegue el petróleo. Y este conflicto que se tiene en Irán, pues bueno, al estar únicamente en Oriente Medio, la importancia del petróleo se acentúa mucho más. Estamos hablando de la región donde se produce más o menos el 20% del petróleo mundial que se consume en todo el orbe.
pero también del gas natural licuado de petróleo. Es decir, son energéticos que son vitales para la economía global. Entonces, en todo este descalabro y todo esto, China no quiere verse en una situación donde tenga que tomar otras medidas más drásticas de contraerse para no consumir tanta energía y poder sobrevivir a esto. Ahora, lo que sí ha estado haciendo China es que, además de estar proporcionando armas a Irán, también los ayudó durante muchos años en un pacto, en un convenio que tienen de desarrollo a 25 años, a mejorar la estrategia que tienen. Es decir, Irán diseñó y produjo los drones, los envía a China para que se le haga una reingeniería inversa y entonces se mejoren. Ya ves que los chinos son excelentes en hacer eso. Entonces los drones son hechos en Irán, pero con tecnología modificada y más avanzada por China. Es así como Irán le ha estado plantando frente a esta guerra. Es así como los drones han atacado bases militares en Estados Unidos, objetivos militares de Estados Unidos y sobre todo radares y sistemas de inteligencia a través de todo el Golfo Pérsico. Entonces, esta preocupación no nada más es política, sino también económica. China, además, es el mayor cliente petrolero de Irán y cualquier interrupción en ese estrecho de Hormuz afecta directamente la seguridad energética de Pekín. Por eso China presiona por la estabilidad y el libre tránsito comercial. Irán, por supuesto, que condenó esta captura como piratería armada y sobre todo una clara violación de cese al fuego. Se supone que hoy, mis hermanos, hoy que te estoy grabando esto está aquí, se está venciendo la tregua, el plazo del cese al fuego. Y Estados Unidos lo rompió atacando a este buque que iba a llegar a Irán. Entonces, mientras Washington mantiene este bloqueo por los puertos iraníes, el presidente Donald Trump sale a presumir que han logrado liberar el estrecho de Hormuz y que únicamente que Irán acepte esto es como va a poner fin a la guerra. Irán, por supuesto, dice que no va a negociar nada por la fuerza y que el estrecho de Hormuz lo tienen precisamente ellos bajo control. Este es el punto principal, el que está causando todo eso, porque además es la única salida marítima que tiene todo el petróleo de esa región. Y ahora con China entrando ya en escena, la crisis ya no nada más es regional, sino es global. La ventana del cese al fuego se está cerrando, los esfuerzos diplomáticos continúan, los ataques de Estados Unidos hacia embarcaciones que van a llegar a Irán siguen, buques están siendo capturados, las advertencias están siendo ignoradas. Esto, mis hermanos, no pinta como para que a partir de hoy se logre un cese al fuego, sino todo lo contrario. Se escale esto mucho más, se reanude las guerras. Hay reportes de que Estados Unidos estuvo desplazando muchos aviones C-17 en estas últimas 2 semanas hacia la región del Golfo, preparándose para continuar esta guerra. Donald Trump ha amenazado con que va a destruir puentes, instalaciones eléctricas, instalaciones petroquímicas de Irán. Lo que va a hacer Irán es que va a responder de igual forma atacando a los países del Golfo Pérsico que son aliados de Estados Unidos, que son prácticamente la mayoría, principalmente Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar, Bahrein también. Entonces el panorama que se espera para aquí, mis hermanos, pues no es nada halagador. Parece que va a seguir esto escalando, los precios de la gasolina, del petróleo van a seguir subiendo, pero no nada más es de que las cosas se pongan caras en los países donde vivimos, mis hermanos, no, el riesgo es mucho peor, el riesgo es que este impacto en la energía, en la logística, en la producción global, lleve a todos los países a una recesión y después a una depresión. Ese es el gran riesgo, eso es lo que se está jugando ahora. Estamos ahora a 21 de abril, tercera semana de este mes, y no pinta para que esto vaya a desescalar. Vamos a ver las próximas semanas, meses, en donde el desarrollo de esto va a ser crucial. Si tú estás de acuerdo que China le pare los tacos a Donald Trump, pues dale like y también suscríbete. Llegaron desde lugares lejanos como Europa y Asia, cientos de generales y almirantes, hoy bajo el mismo techo en Quantico, Virginia, que recibieron al comandante en jefe de pie pero sin aplausos, lo que llamó su atención. Ahora los militares están ignorando, incluso están excluyendo a Donald Trump de las decisiones críticas que hay que tomar en el gobierno, sobre todo desde que empezó esta guerra con Irán. Estas imágenes que vimos en un principio, mis hermanos, son de octubre de 2025 en Quantico, Virginia.
Quantico es la base naval más grande de Estados Unidos y la misma ciudad en donde están las oficinas centrales, el headquarter, como le llaman, el corporativo, pues, de la CIA, la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos. Y desde ahí ya se veía que los militares no estaban nada contentos con Donald Trump, quien esperaba ser recibido con aplausos, con fanfarrias, ovaciones de pie, acostumbrado a las focas aplaudidoras que tiene como gabinete. Perdón, pero que así es, porque no se atreven su círculo más cercano a decirle que no al jefe, a contradecirlo, a decir algo que pudiera exacerbar su molestia cuando es una realidad diferente a la que él tiene en su mente. Pero el punto es ahora, mis hermanos, que altos líderes militares, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, están advirtiendo de que Donald Trump es incapaz de cumplir con sus deberes como comandante en jefe. Esto es una noticia extraordinaria, es una bomba, mis hermanos, porque representa Donald Trump, de acuerdo a los militares, una amenaza inminente para Estados Unidos y también para países de todo el mundo. Y no es nada más uno o dos soldados o la tropa que esté inconforme, por ejemplo, como los del portaaviones Gerald Ford o Abraham Lincoln, que ya ni siquiera les están dando de comer, ya sus raciones están cada vez más limitadas y más escasas. No, estamos hablando de altos militares, altos mandos, almirantes, generales, mayores y líderes militares están filtrando a la prensa lo grave que se ha vuelto la situación y cómo incluso tienen que mantener a Donald Trump fuera de la sala de crisis, fuera de la sala donde se toman las decisiones, porque su comportamiento es muy errático y su temperamento está empeorando tanto que su sola presencia en la sala podría causar muchísimo más problemas y sobre todo muchísimo más personas que perdieran la vida. Así de grave está esto, mis hermanos. Mira, te comento. Por ejemplo, aquí estás viendo en pantalla, mis hermanos, una publicación del Wall Street Journal, en donde dice que el Pentágono advierte sobre los riesgos de una operación importante contra Irán. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los militares ya saben, bueno, ellos son estrategas, ellos llevan una carrera militar, ellos estudiaron, ellos tienen un cerebro para pensar y para saber que esta guerra no está llevando a nada bien a Estados Unidos, pero deja eso, a todo el mundo en general. Y en este mismo periódico, el Wall Street Journal, hay varios artículos sobre esto. Hay uno que te voy a mostrar aquí a continuación, en donde, como dice, que detrás de la bravuconería pública de Donald Trump, él está lidiando con sus propios miedos. Hablan de incluso cómo corre por la Casa Blanca gritando, insultando, entrando en pánico, comportándose como un lunático, diciendo que teme perder y al minuto siguiente actúa como si él fuera muy duro y como si la guerra fuera ganando sin ninguna oposición. Un comportamiento realmente extraño. Seguramente tú lo has visto en muchos de los videos que he hecho yo aquí, en donde las publicaciones ni siquiera puede mantener la coherencia en un mismo tweet, en una publicación de X. La gente cuando ves a soldados u otros, pero soldados generalmente caminando sin piernas y sin brazos, o cara que ha sido aplastada, que saliva. Fue Irán quien hizo eso. Así que tenemos una visión muy diferente a la de otros presidentes. Se han escapado con asesinatos durante 47 años. Ya no se van a salir con eso. Como de un minuto a otro cambia de que Irán está todo aniquilado, no tiene nada que hacer y luego dice, bueno, no, tienen uno u otro ejército, otro misil que lanzar. O luego dice cómo va ganando la guerra, a decir que se lleva muy bien con Irán, a que abran el estrecho de Hormuz, malditos bastardos. Es decir, es una psicodelia ahí de información, de tweets, de carácter, de temperamento, que por eso es que lo tienen aislado de las decisiones principales. Y este comportamiento tan errático, según algunos especialistas que yo te he reportado aquí mismo en este canal, seguramente tú ya lo has visto, pero si no, te comento rápidamente, han dicho de un posible diagnóstico de demencia frontotemporal. Así es como le están manifestando sus cambios tan abruptos, tan raros, como se van de un extremo a otro. Pero esto, los militares ya lo han detectado, sin ser médicos, sin ser psiquiatras, sin ser analistas. Únicamente saben que su jefe, imagínate, el líder supremo de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el que quizás llegó a ser el más poderoso, pero bueno, su hegemonía ya se ha venido para abajo, igual que con las disertaciones y los cambios que tiene Donald Trump. Aquí hay un artículo del The Jerusalem Post que dice por qué los altos mandos militares mantuvieron a Trump al margen durante la operación de extracción iraní de alto riesgo. Esto se supone cuando fueron supuestamente
a rescatar a un piloto que había sido derribado en esos jets invisibles que Donald Trump pensaba que te parabas junto a ellos y ay, no lo veo, ¿dónde está el avión? O sea, así es como se lo imaginaba Donald Trump. Bueno, esos jets invisibles que son invisibles para el radar, eso por supuesto que tú y yo lo entendemos bastante bien a qué se refiere, pero en esa operación, que no fue por supuesto para rescatar a ningún soldado, esto fue justamente un día antes de la supuesta tregua que anunció Donald Trump, pero la operación real, lo que hicieron es que quisieron hacer una invasión a Irán, relámpago, para tomar el uranio enriquecido donde ellos pensaban que estaba. Y por supuesto que no encontraron nada. La transmisión de radio de los oficiales del sistema de armas generó sospechas inmediatas, ya que los funcionarios temen que los iraníes puedan estar usando señales engañosas para atraer a las fuerzas de rescate estadounidenses a una emboscada mortal en lo profundo del interior. Además, hay reportes de que en esa operación Estados Unidos perdió mucho más aviones que en toda la guerra que tuvo con Vietnam. Imagínate el fracaso estrepitoso de esa misión. Después de esa misión absurda, ridícula, que no llegó a nada, entonces al día siguiente Donald Trump promete, avisa de una tregua de 14 días, de 2 semanas, que están ya a punto de expirar. Estás viendo la fecha aquí. Supuestamente esta tregua expira el día de mañana. Pero después de eso, y en las negociaciones de paz, él anunció que Irán iba a entregar el uranio enriquecido. Sí, los 2,000 kilogramos que tiene. Cuando eso solamente está pasando en la mente de Donald Trump, no pasa en la realidad. Porque incluso el secretario de guerra, Pete Hegseth, que entre su gran currículum militar y estrategia tiene, y eso fue lo que lo llevó a ese puesto, el haber sido presentador de noticias de Fox News. Ese es su gran mérito, por eso es que está ahí. Y él ha despedido ya a cerca de una docena de altos mandos militares, a los principales líderes, desde el general principal de ejército de Estados Unidos, el general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, y varios decenas más. Cuando esos principales militares fueron obligados a testificar ante la Cámara de Representantes el fin de semana pasado y les preguntaron por esos despidos, ellos dijeron, miren, nosotros no tenemos respuestas. Tendrían que preguntarle directamente a Pete Hegseth. No estamos seguros de por qué hizo eso. Porque además de él, despidieron también al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Sekou Brown. También despidieron a la almirante Lisa Franchetti, jefa de operaciones navales y la primera mujer en ocupar ese cargo. También el general James Sleet, vicepresidente del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. También despidieron a los principales abogados de esa corporación. Entonces, lo que ha estado haciendo es una sustitución. Donald Trump hablaba de un cambio de régimen, ¿no? Cuando comenzó esta guerra. Pues lo está logrando, pero lo está logrando dentro de su propio país, dentro de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Allí es donde ha cambiado a personas que llevaban años de carrera militar por personas que le son, fíjate, curiosamente, muy obedientes a él, muy leales a él, que no son capaces de decirles que no. Es por eso que las decisiones estratégicas críticas que tiene que tomar el ejército de Estados Unidos ya está haciendo a un lado a Donald Trump para evitar que esto escale a un evento mucho mayor, porque incluso desde febrero, mis hermanos, ya había estas advertencias. El general Dan Kane advirtió a todos dentro del Pentágono, no hagan esto, no empiecen una guerra con Irán porque va a ser un desastre. Eso va a requerir muchísimos recursos, muchísimo armamento que no podemos sostener. Además, que nuestra imagen se verá muy afectada, independientemente de que no podemos sostener el reabastecimiento de las armas para esa guerra tan prolongada. Es por eso que se cese al fuego, esta pausa que le hizo justamente Donald Trump a las 6 semanas, fue para eso, para poder recuperar, para poder rearmarse, para poder reabastecerse de misiles, de armamento, para continuar la guerra. En su plan jamás estuvo terminar la guerra, sino continuarla. Y esto se ve tanto, te digo, en las raciones que les dan a los marinos del portaaviones más avanzado del mundo, el que tiene propulsión nuclear. Pues mucha propulsión nuclear, pero no tienen los marinos ni para comer. Ahí lo estás viendo tú en pantalla. Un miembro del servicio de AUS ha revelado la realidad de vivir a bordo de un destacado buque de guerra estadounidense.
Una imagen viral del USS Abraham Lincoln CVN-72 muestra una comida que plantea serias preguntas. En la bandeja, una pequeña porción de zanahorias hervidas, una hamburguesa de carne molida seca y una losa gris de carne procesada, la mayoría de los compartimentos vacíos. La imagen desata indignación, especialmente al considerar que esto ocurre mientras el presupuesto de defensa de EU supera los $1 billón. ¿Qué está ocurriendo? Esta no es la vida estándar de la Marina. El Lincoln, junto con barcos como el USS Tripoli LHA-7, se despliega en un entorno de alta intensidad en Oriente Medio. Sin paradas en puertos, operaciones incesantes y cadenas logísticas en tensión. Familias de marineros y marines reportan una drástica baja en la calidad alimentaria. Comidas descritas como insípidas, porciones demasiado pequeñas, productos frescos casi inexistentes. Algunos dicen que la tripulación pasa hambre, raciona su comida y divide las porciones. Advierten una caída en la moral. Y ahora surge una preocupación más grande. ¿Cómo se mantendrán los marineros si esto continúa? Porque en una zona de conflicto, la resistencia es todo. Largas horas, alto estrés, operaciones continuas y sin una nutrición adecuada, la fatiga se instala más rápido, el enfoque cae y el rendimiento sufre. Paquetes de apoyo han sido suspendidos por problemas logísticos. Sin comida extra ni suministros de emergencia. Entonces, ¿cómo sobreviven por ahora? Adaptándose, estirando las raciones, compartiendo lo poco que hay disponible, confiando en la disciplina y la rutina. Pero esto no es sostenible. Incluso el mejor buque de guerra necesita alimentar a su tripulación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Despliegues largos, sin reabastecimiento y operaciones constantes llevan la logística al límite. Es ahí donde el contraste se vuelve evidente. Un enorme presupuesto del Pentágono y bandejas vacías en alta mar. La cuestión más amplia es, ¿la guerra moderna cuida a quienes más la necesitan? Porque al final, la guerra no se trata solo de armas, se trata de las personas que las operan. Por ahora, estas personas están abandonadas. Esas son las bandejas que le sirven. Así de raquíticas, así de pobres es como Donald Trump le está dando de comer a sus marinos. Entonces imagínate qué tan alta está la moral, ya hablando de la tropa, los que están ahí en el frente de batalla. Y siguiendo con las investigaciones de este periódico, quien es el que principalmente lo ha estado reportando, revela que los asesores militares excluyen de manera intencional a Donald Trump en la sala de mando durante las operaciones, principalmente esta que te comenté, donde era el supuesto rescate del aviador, por supuesto. Por ejemplo, este aviador que Donald Trump dijo es un coronel y ya lo rescatamos, nunca dio su nombre, nunca puso la foto, nunca hizo nada. Lo que dijo es que estaba herido, que pudo subir una cima de más de 2,000 metros y de ahí fue rescatado. Entonces imagínate, fue herido, subió a una cima de 2,000 metros, fue rescatado y ni siquiera sabe el nombre. ¿O no pasó eso y realmente está en la imaginación de Donald Trump? Según reporta este medio, Donald Trump estaba en un estado de agitación tan volátil después de que se enteró que Irán había derribado un jet estadounidense, que pasó horas gritándole a sus asistentes en el ala oeste, obsesionado con las consecuencias que iba a traer esto y cómo es que un avión de Estados Unidos, el invisible, había podido ser eliminado. El punto es que estaba muy excitado, muy alterado, dando gritos nada más y no se resolvía nada, ni sobre todo se podía aterrizar con cabeza fría para planear una estrategia militar. Esta operación se vino por tierra, así como las aeronaves que quedaron atrapadas en la arena del desierto y que muchos efectivos de Estados Unidos también ahí quedaron. Se dice que Donald Trump salió de esa sala a las 2 de la mañana para después, 6 horas después, publicar notas amenazantes en contra de Irán, diciendo que abrieran el estrecho de Hormuz, hijos de la no sé qué. Es decir, totalmente fuera así de sí, totalmente desquiciado. También hay algunas filtraciones recientes en donde dice que se están formando grandes grietas dentro del mismo ejército, impulsadas por la baja moral, por las inquietudes éticas y un número creciente de miembros del servicio que bien eligen retirarse anticipadamente, negarse a volverse a reenganchar o abandonar sus contratos de plano sin importar las consecuencias.
Tanto es así que ahora Estados Unidos está volviendo a hacer un enrolamiento automático de todos los jóvenes elegibles. Antes eso era voluntario. Ahora están tan desesperados porque sus mismos soldados se están retirando, sabiendo que están librando una guerra que no es ética y sobre todo que es una guerra que no es para Estados Unidos, sino que era para apoyar los ímpetus sionistas de Benjamín Netanyahu y de Israel. Y que saben que ellos no tienen por qué estar dando la vida por otra patria que no es la suya. Así que incluso muchos de ustedes, mis hermanos, quizás tú mismo que me estás viendo, me dejaste un comentario como este. Qué pena y qué peligro para el mundo que Donald Trump esté en un estado mental así, tan volátil, por decir lo menos, por decir lo menos aquí en YouTube para que no lo censure. Qué pena que él esté así, sobre todo, no por él precisamente, porque no creo que cause mucha empatía, sino por el peligro, por el riesgo que representa para el mundo. Qué pena que él sea quien tenga los códigos nucleares para activar una bomba que incluso ya había amenazado de forma sutil de hacerlo con Irán. Esperemos que ese momento realmente no llegue a pasar nunca. Soldados veteranos de guerra salen a protestar al Capitolio por más de las 415 bajas y heridos que está reportando Estados Unidos en esta guerra del Golfo. Así es, mis hermanos, finalmente las cuentas salen a la luz. Centenares de soldados, no una docena, como decía Estados Unidos, han sido heridos gravemente o eliminados en esta guerra desde que empezó el 28 de febrero, y eso sin contar las 2 semanas de tregua que se lleva hasta este momento. Pero esto lo convierte la guerra de Irán en el mayor número de casualidades, de bajas, de heridos por semana, que incluso comparándolo con la guerra de Vietnam o con la de Irak. Así es como ha sido este éxito rotundo de Donald Trump en esta guerra con Irán. Una fuerte escalada en el conflicto de Irán se está reflejando ahora en el aumento de las bajas estadounidenses, con el Pentágono confirmando que 415 militares estadounidenses han sido heridos hasta ahora en la operación Epic Fury. Los números revelan la magnitud del impacto. Es que esta, hasta el momento, corta guerra, estamos hablando de 6 semanas, te digo, sin contar esas 2 semanas de tregua, que por cierto, mis hermanos, esa tregua se vence el día de hoy. Mira, aquí estás viendo la fecha, que por cierto, tú me pediste que la pusiera y aquí está. La fecha es hoy, el último día donde supuestamente está este cese al fuego. Por eso digo que la guerra es de 6 semanas. Entonces, esta guerra tan corta ya ha resultado ser una de las más desastrosas para el ejército de Estados Unidos, y todo bajo el mando del siempre brillante Donald Trump. En la supuesta misión de rescate de un soldado que había, bueno, de un piloto de una aeronave que había sido derribado, un jet F-15, en donde lanzaron brigadas de rescate, helicópteros, aviones C-15, para poder rescatar al soldado Ryan. Perdón que sea ahí irónico y haga este juego, pero es que realmente fue muy ilusorio la forma en que Donald Trump contó esto. Dijo que al que rescataron fue un coronel, cosa que ese tipo de misiones no las hace generalmente un coronel. Y por otro lado, si así fuera, ¿en dónde está su foto? ¿Dónde está su nombre? Jamás lo mostraron. Lo que está detrás, y seguramente tú ya lo sabes si es que has visto mi canal, pero si no, te lo comento con mucho gusto. Lo que estaba detrás era que Estados Unidos tenía la intención de irse a apropiar del uranio enriquecido que según ellos estaba enriqueciendo Irán, y que sabían en dónde estaba, pero les falló totalmente porque ni era la ubicación en donde estaba, y además fueron allí emboscados por el ejército de Irán, y ahí perdieron mucho más naves y aeronaves y todo, que lo que perdieran en un solo día en la guerra de Vietnam. Para que te des una idea de esta falla épica, o furia épica, como le llama Donald Trump, pero es una épica falla que está teniendo el ejército de Estados Unidos en esta guerra. Y eso que no han empezado a hacer invasión en el terreno, boots on the ground, como le dicen, porque eso sería aumentar mucho más la catástrofe. Y es que las cifras de esos 415 heridos revelan la magnitud de esto.
271 son del ejército, 63 de la marina, 62 de la fuerza aérea y 19 marines. La mayoría de estos no habían sido reportados hasta ahora que se está viendo el recuento de los daños y sobre todo que empiezan a llegar ya a su país de origen estos soldados que yo lo comenté aquí en un principio. Desafortunadamente están llegando pues en cajas de madera. Aquí está Donald Trump recibiendo a los soldados que fueron eliminados en esta absurda guerra. Porque esto, mis hermanos, no es solo una estadística, marca uno de los recuentos de bajas más significativos en un conflicto de corta duración en los últimos años. Y es que los ataques que ha estado haciendo Irán comenzaron prácticamente desde que comenzó la guerra. El 1 de marzo fue el más letal. Un ataque con un dron en el puerto de Shuaibah, en Kuwait, en donde había ahí 6 soldados de Estados Unidos en una base y fueron eliminados de un plumazo. Entrada marcando el precedente de uno de los golpes más duros contra las fuerzas de Estados Unidos. Pero también en la base aérea El Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Otra oleada de ataques dejó múltiples heridos con soldados que posteriormente abandonaron este mundo, permíteme decirlo así, a causa de esas lesiones. Pero luego esta misma base volvió a ser más atacada en marzo, causando daños a aeronaves y la infraestructura. En Irak, además, 6 aviadores de Estados Unidos fueron eliminados cuando un avión cisterna KC-135 se estrelló durante operaciones vinculadas al conflicto. Y esta retórica que manejan ellos es que se estrelló, de repente hay accidentes, de repente se estrellan solitos, porque no quieren admitir que fueron alcanzados por la batería antiaérea de Irán, que los derribaron con misiles. Y es que en toda la región el patrón ha sido bastante claro. Irán logró atacar múltiples objetivos gringos de alto valor a pesar de los supuestos avanzados sistemas de defensa. Bases como Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein también fueron alcanzados. Instalaciones clave como la base aérea Al-Udeid, la base aérea Al-Dafra sufrieron daños, incluso sistemas de radar e infraestructura militar. Y eso es precisamente el punto que Irán está ganando en esta guerra asimétrica. Primero empezó a bombardear los sistemas de radar, de inteligencia, los ojos, los oídos, lo que él permitía a Estados Unidos ubicar en dónde estaban las naves enemigas y de dónde venían los misiles. Y una vez que inmovilizó esos sistemas, ya lo demás no sirvió para nada. A pesar de que muchos países del Golfo Pérsico se sentían muy seguros por tener a bases de Estados Unidos ahí. Y resultó en esto que fue precisamente todo lo contrario. Salió mucho más perjudicial que lo que les ayudó. Permíteme que te diga un dicho, en México se dice, les salió más caro el caldo que los frijoles, les salió peor tener ahí esa base porque entonces fueron atacados las bases y después otros objetivos militares dentro de cada país. Y es que en total al menos 17 instalaciones gringas fueron dañadas únicamente en las primeras semanas de la guerra. El Pentágono estima que los costos de reparación de estas bases ya superan los 2.000 o 3.000 millones de dólares. Y aquí lo que destaca es cómo Irán utilizó drones de bajo costo y misiles balísticos para penetrar o saturar las defensas antiaéreas en múltiples ubicaciones, incluso con la superioridad aérea de Estados Unidos y sus aliados. Esos ataques pusieron en evidencia las vulnerabilidades de las bases desplegadas en el extranjero. Te digo, no sirvieron para nada. Y aquí es como estos veteranos de guerra, hartos de eso, fueron a protestar pacíficamente allá al Capitolio, con consignas de no vamos a pagar por los crímenes de Donald Trump y ya ni un solo centavo para esta guerra. Es demasiado alta. Como los ves ahí, están en forma pacífica, únicamente manifestando lo que ellos están diciendo. Y mira, arrestan uno a uno, ellos no se resisten al arresto, saben a lo que van y los van sacando del Capitolio. Todos ellos, como estás viendo, esta persona que está en una silla de ruedas y de todas formas también es arrestada y sacada del Capitolio por estar protestando en contra de esta guerra. Entonces mira cómo están las cosas en Estados Unidos, que veteranos de guerra que protestan son enviados a la cárcel y que por otro lado, criminales acusados con la justicia de Estados Unidos están gobernando precisamente el país. Y estoy hablando precisamente de Donald Trump, que fue encontrado culpable por varios cargos por un juez federal de Nueva York. No fue sentenciado y no fue apresado porque ya entonces iba a entrar como presidente. Y eso sin contar las múltiples acusaciones y sospechas y víctimas que han hablado acerca de los archivos de Epstein. Entonces, ¿cómo es posible que veteranos de guerra los llevan a la cárcel y una persona que ha sido sentenciada y que también
tiene muchas acusaciones, muchas supuestas acusaciones de haber cometido, pero ya sabes a qué me refiero, esté al mando de Estados Unidos. Ese es el Estados Unidos de Norteamérica que está en estos momentos, en 2026, y que por supuesto también está atacando, está bombardeando a Irán, principalmente, y como comenzó desde un principio, atacando la escuela secundaria de Minab, donde mató, ahora sí lo tengo que decir así, espero que YouTube no lo censure, a 160 niñas de secundaria. Entonces, no te vengan a contar que Irán es el régimen, que Irán es el terrorista, cuando de inicio lo que está haciendo Estados Unidos junto con Israel es precisamente masacrar a esas ubicaciones, esas instituciones civiles, esas universidades, esas escuelas. Pero ahí parece que todo está permitido, como que ahí la manga es muy ancha en cuanto al movimiento que se puede hacer. Y es que el impacto en Estados Unidos no únicamente es militar, sino también político. El aumento de las bajas y los crecientes costos han intensificado en la población el sentimiento antiguerra. No hay apoyo de la población civil como sí lo hay en Irán, y hasta ahora se estima que esta guerra le ha costado a Estados Unidos unos 40,000 millones de dólares, 40 billones de dólares de acuerdo a las últimas cifras. Una guerra que encima de todo ni siquiera están cerca de ganar, nunca han podido ganarla ni lo van a hacer. Cada día que pase que Irán está resistiendo es una victoria más para ellos. E Irán, mis hermanos, dada su misticismo islámico, su herencia persa, está dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias, sin importar si en todo esto se afectan los precios del mercado del petróleo, se afecta la atención mundial, porque precisamente eso es su fuerza, el poder ejercer, aumentar su poder de influencia en la guerra, de manera que sea global, y eso presione a Estados Unidos a terminar esta guerra. Esa es la fuerza que tienen ellos, además de la defensa que han estado haciendo y que seguramente en algunas horas, mis hermanos, en cuanto se cumpla el plazo de que se vence esa tregua, lo que va a hacer Estados Unidos es volver a bombardear a Irán, y entonces Irán va a tomar represalias, que incluso ya ha avisado que tiene armas del fin del mundo y que va a estar respondiendo a los ataques, represalia de una manera equitativa. En cuanto ellos reciban un ataque, van a reprenderlo de una igual manera. Esto, mis hermanos, no pinta para bien. Ya se acaba la tregua no sirvió para nada más que para que Estados Unidos, nuevamente, como lo ha hecho varias veces ya, creo que ya van 3 veces, o no sé, ya hasta pierdo la cuenta, en medio de la mesa de negociación, decide romper el alto al fuego, traicionar su palabra, bueno, es que qué palabra, traicionar las negociaciones y atacar a Irán, como lo hizo en junio pasado, como lo hizo en febrero y como lo hizo hace 2 días, que le disparó precisamente a un buque carguero que estaba entrando a Irán. Y mientras tanto, otra cosa que está sucediendo precisamente con la guerra es que este personaje, Donald Trump, es ahora realmente ignorado y lo dejan fuera de todas las decisiones de la guerra, las decisiones críticas, porque se reveló que en una junta donde se estaba decidiendo la estrategia, bueno, mejor en lugar de que te cuente, te invito a que veas este video aquí a continuación. Yo soy José Carlos, me dicen JC, muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos pronto, bye.